Bien, la epilepsia es la manifestación de una descarga anormal de un grupo de neuronas, una descarga normal, excesiva, recurrente, paroxística y autolimitada. O sea, empiezan a descargar un grupo de neuronas que pueden propagar la descarga a todo el cerebro. Y después de un tiempo, entran en acción mecanismos inhibitorios en la inmensa mayoría de los casos que en forma activa dependen la descarga anormal. O sea, la epilepsia no es otra cosa que las manifestaciones clínicas de esta descarga neuronal desordenada recurrente que está repitiéndose. Bueno, hay tantos síntomas como funciones tiene el cerebro. Depende del sitio de descarga. Básicamente hay dos tipos de crisis convulsivas en forma simplificada, atendiéndonos a la clasificación anterior. Las crisis convulsivas generalizadas y las crisis focales o parciales. Las crisis convulsivas generalmente duran 2-3 minutos, la inmensa mayoría. Hay algunas que duran segundos. No se mueren neuronas con cada crisis, que es una creencia generalizada, que cada crisis convulsiva mata neuronas. Eso no sucede, a menos que una crisis dure 30 minutos continuos o se presenten una crisis tras otra sin recuperar la conciencia entre ellas. Esa es la definición de estatus y es una urgencia neurológica porque con ese tiempo de duración de la crisis, efectivamente ya hay mucho riesgo de muerte neuronal y ya son secuelas neurológicas por la muerte de las neuronas del cerebro, por excitotoxicidad. Por eso, generalmente, en las indicaciones que está el paciente con epilepsia, entre otras, es que si dura 5 minutos la convulsión, se dirijan a un centro de urgencias. Lo más probable, como sucede en la gran mayoría de las veces, es que antes de que llegue ya pasó la convulsión, ya regresense a casa. No es necesario llevar al paciente a una unidad hospitalaria con cada convulsión. Solo cuando dure 5 minutos o más hay que llevarlo para que no llegue a la duración de un estatus de 30 minutos la crisis o una sucesión de crisis sin recuperar la conciencia. Y entre otras cosas, bueno, vale la pena mencionar qué es lo que no se debe de hacer o qué se debe de hacer en caso de una crisis convulsiva. En primer lugar, hay que conservar la calma, observar cómo son los movimientos. Hay, como mencionaba, muchos tipos de crisis y es de mucha importancia para el neurólogo conocer el tipo de crisis. El tipo de crisis orienta a muchas cosas, incluyendo la clasificación del síndrome epiléptico específico. Conservar la calma, observar cómo los movimientos del paciente para describirlos al neurólogo, voltear al paciente de lado, porque puede haber secreción de saliva durante la crisis que se va acumulando en la garganta. Y puede haber una detención respiratoria, el paciente se pone morado, lo cual, como es de esperar, asusta mucho a los familiares. No hay que dar respiración boca a boca, nada más hay que ponerlo de lado. No hay que introducir ningún objeto en la boca, no hay que poner una pluma, un pañuelo, nada entre los dientes. Es peligrosísimo, nadie se traga su lengua, es un mito, es anatómicamente imposible y lo único que se hace con esto es provocar inclusive problemas bastante serios al paciente. Hemos tenido pacientes que el papá desesperado mete el dedo entre los dientes y desprende una pieza dental que el niño estaba a punto de mudar, se va a la garganta, pasa el episodio de apnea, o sea, de detención respiratoria, y ese diente que estaba al fondo de la garganta se va a un bronquio ya con problemas bastante serios que deben manejarse en terapia intensiva. Entonces, lo único que hay que hacer es conservar la tranquilidad y voltear al paciente de lado, observar los movimientos, no dar respiración boca a boca, no estimularle, no darle alcohol, no darle ninguna otra sustancia. Y en lo posible ahora con la disponibilidad de los celulares, tomar un video de la crisis, pero que incluya todo el cuerpo del paciente, porque muchas veces se enfoca en la cara por las expresiones que les llaman mucho la atención, pero no, la información es filmar todo
el video. Bien, pues las causas de la epilepsia. Esto es muy importante porque primero hay que clasificar el tipo de crisis. Es lo primero que hace uno cuando está enfrentándose, cuando está atendiendo a un paciente que presenta una crisis epiléptica. Hay epilepsia, decía, que duran segundos. Una convulsión es un fenómeno motor, pero hay epilepsias de ausencia en que el paciente se desconecta del medio, como que desconectaron un switch y se queda a media palabra o se queda a media acción, y a los 5 o 6 segundos continúa, termina la palabra, termina la oración, termina la acción, se está llevando la cuchara a la boca, se queda a medio camino, a los 5 segundos termina la cuchara, no se da cuenta el paciente. Pueden presentarse varias veces al día. Esas son ausencias crisis tan epilépticas como una convulsión generalizada tónico-clónica. Entonces, lo primero es identificar con un interrogatorio preciso el modelo de la crisis tal como lo describen. De ahí la importancia que el familiar también describa la crisis. El inicio de las crisis es importante. La llamada aura, que antes se pensaba que era un aviso del inicio, no, el aura es el inicio de la descarga. El aviso que sentía el paciente no es un aviso, es la primera manifestación de la descarga, y eso depende del sitio de donde se encuentra el foco epiléptico. Una vez identificado el tipo de crisis epiléptica, hay en lo posible que identificar el síndrome epiléptico. Hay diferentes síndromes y esto es importante porque aunque las crisis pueden ser muy semejantes, dan mucha orientación en cuanto desde el tratamiento, la especificidad del medicamento, hasta la duración del tratamiento. Hay epilepsias como la epilepsia de puntas centrotemporales de la niñez, que casi con lesiones la caja del medicamento se controla y que la duración del tratamiento es de 1 año. Pero también hay que valorar porque, por ejemplo, se puede acompañar de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, hay una variedad de síndromes epilépticos. La epilepsia, hay 2 picos de prevalencia. La primera es en los niños, antes de los 3 años, es una prevalencia muy importante que disminuye mucho ya en la adolescencia y edad adulta, hasta que ya en la tercera edad, como le llaman eufemísticamente, hay otro pico, e inclusive ahora que vivimos más, se ha visto que la epilepsia es más frecuente en viejos que en niños. Y esto nos lleva a un tema: ¿cuál es el origen, cuál es la causa de la epilepsia? En los pacientes de la tercera edad, por llamarlos así eufemísticamente, la causa de la epilepsia son lesiones vasculares, generalmente pequeños infartos que se van sumando y lesionan o provocan la muerte de neuronas, que se va a traducir en la generación de una epilepsia. En cambio, en el niño hay una gran cantidad, hay múltiples causas, y hay que identificar epilepsia como síntoma y epilepsia como enfermedad. Todo lo que pueda afectar, sobre todo la corteza cerebral, puede tener como síntoma una epilepsia. Entonces, un hematoma, un coágulo, una malformación vascular, un tumor cerebral, pueden iniciar sus síntomas como crisis epilépticas. Y si no se hace un estudio completo a la hora de evaluación, pues el paciente puede tener un problema serio por una hemorragia cerebral o por el tumor que crece y lesiona el cerebro, puede causar la muerte del paciente, etc. Entonces, la epilepsia es un síntoma y la epilepsia también es enfermedad, sobre todo las epilepsias de origen genético, como decía, las ausencias. Importante también como ejemplo diagnosticar si el paciente tiene un síndrome de ausencias de la niñez, que aunque tenga 50, 100 crisis diarias, generalmente a los 11 años ya desaparece. En tanto que un paciente ya de más edad, que tenga ausencias, puede tener un síndrome de ausencias de la adolescencia. El electroencefalograma, que es el estudio sine qua non en epilepsia, es idéntico. La actividad de fondo es normal. Hay descargas de punta onda lenta de 3 por segundo. Las ausencias son idénticas, pero en este segundo síndrome, en vez de tener múltiples diarias, pueden ser 1 o 2 o 3 a la semana.
pero aparecen ya en la preadolescencia, en la adolescencia, y aquí ya siguen a lo largo de la vida, pueden seguir y se pueden acompañar con frecuencia de crisis tónico-clónicas. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores cuando se evalúa al paciente, cuando se practican los estudios, qué estudios hay que practicar dependiendo a la probable etiología, o sea, a la probable causa de la epilepsia.